Bien, vamos a comenzar con el capítulo 4.2. En este vamos a ver lo que es los archivos XML. La importancia de XML en la informática actual está fuera de discusión y dentro y fuera de cualquier duda. Dentro de la plataforma de .NET, XML tiene un papel principal. Gran parte de la arquitectura de .NET trabaja internamente con XML. Eh, Ado.net, Web Service, Swap, AS.net, etc. Eh, vamos a vamos a crear un nuevo proyecto. Project XML ejemplo. Ya. Eh, para poder trabajar con XML dentro de un programa en .NET, primero hay que hacer referencia al nombre de espacio system.xml. Ya. Entonces, una vez que ya se hace referencia a ese nombre de espacio, se puede utilizar todas las clases que me permiten manipular un archivo XML. Por ejemplo, vamos a crear un archivo XML por código. Por ejemplo, para poder escribir un archivo XML necesito eh, crear una instancia de la clase XML Writer Settings. Settings es igual a new. Ya. Eh, settings.ident. Con esto le estoy diciendo de que el archivo XML se ha identado. O sea que, por ejemplo, voy a crear aquí un archivo add new item a manera de ejemplo data XML file add, por ejemplo, aquí. Entonces, este es un archivo, una pequeño ejemplo de un archivo XML en el cual tengo etiquetas o tags, los cuales pueden ir anidando más etiquetas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tag principal que es personas. Dentro de personas tengo otro tag que es persona. Y dentro de personas tengo otro que es, por ejemplo, nombre, luego apellido y luego apellido 2. Y aquí tengo otro tag del mismo tipo que es persona y asimismo nombre, apellido 1, apellido 2. Entonces, al ponerle aquí ident, le estoy indicando de que quiero que tenga sea identado, o sea, el archivo aparezca identado y no aparezca sin la indentación, o sea, todo unido, sin estos espacios de aquí, ¿no? En el cual me va representando cada una de las separaciones en las etiquetas. Ya. Entonces, luego aquí creo una instancia de otra clase, XML Writer, y por ejemplo, Writer es igual a new XML Writer, XML Writer, new. No creo una instancia, sino es que con XML Writer punto creo un archivo. Puedo crear y aquí, por ejemplo, pongo productos.xml y le paso como parámetro los settings, es decir, la variable que definí aquí, ¿no? Entonces, una vez que ya he definido el nombre del archivo y le he pasado los settings, o sea, las configuraciones iniciales del archivo, le indico
Great. Start document. Le indico que voy a iniciar a escribir el archivo. Entonces yo puedo en el archivo XML también escribir escribir un comentario. Este archivo fue generado desde C#. Entonces aquí ya puedo ir escribiendo Great Start Element. ¿Cuál va a ser mi nodo raíz? En este caso, por ejemplo, le voy a poner producto. Le puedo añadir un atributo a ese nodo, a ese elemento inicial. Great attribute attribute string. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo ID, aquí le pongo 001. Luego puedo escribir otro atributo. Entonces aquí le pongo nombre. Voy a ponerle aquí jabón. Luego puedo escribir un elemento. Element string. Entonces aquí le puedo poner precio 5.0 0. Luego puedo aquí empezar otro elemento. Por ejemplo, aquí otro detalle. Y aquí le puedo poner nombre marca ABC. Y aquí le puedo poner manufacturador XYZ. Entonces aquí, para indicarle que ya terminé de escribir mi archivo, pongo write en element. Aquí write en document. Entonces con eso le indico que ya he terminado de y para terminar de vaciar el contenido que se acaba de escribir aquí a disco, se invoca el método flush y luego se cierra el archivo. Close. Entonces guardo esto, breakpoint, se lo ejecuta. Ok.
Aquí se escribió el archivo productos XML. Y entonces vamos a ponerlo aquí lado a lado. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Entonces aquí fue el archivo productos.xml y ese fue el nombre, productos.xml. Luego el comentario, luego el primer elemento, luego un atributo de ese primer elemento, luego el segundo atributo, luego un elemento dentro del primer elemento, luego otro elemento, luego un subelemento de este elemento y luego otro subelemento de este de aquí. Y ahí termina, ¿no? Esto también lo podremos ver en un Internet Explorer. Por ejemplo, yo lo podría abrir con... no, abrámoslo aquí mismo en .NET. Entonces aquí ya lo vemos más identado. O sea, no identado, sino con colores, ¿no? Y este es mi archivo XML. Bien. Ahora para leer este archivo XML, vamos aquí. Voy, escribe XML. Static voy, escribe XML. Vamos a poner todo esto de aquí. Luego vamos a static void lee XML. Bien, entonces ahora vamos a leer ese archivo que acabamos de crear. Entonces para leerlo, primero tenemos que crear una variable de tipo la clase XMLReader. Reader es igual a XMLReader punto create. No, que create. No, sí, create. XML. Entonces aquí voy a crear un while reader.read. Entonces aquí voy a preguntar if reader.nodeType es igual a XML nodeType.element. Si es de tipo elemento y el reader.name es igual a, me faltó, y
es igual a producto. Entonces voy a escribir aquí console.writeLine id es igual a reader.getAttribute de 0 y luego nombre getAttribute de 1. Voy a crear otro while reader.nodeType es diferente de xm, a ver, es diferente de endElement reader.read if reader.name es igual a igual precio. Entonces aquí otro while reader.read no, mientras reader.nodeType sea diferente de XML, sea diferente de endElement reader.read if reader.nodeType sea igual a XML nodeType text console.writeLine precio es igual, aquí voy a poner de un formato para formatear un valor, coma doble punto parse reader.value, cierro paréntesis y punto y coma. Entonces después de esto pongo un reader read entonces después de esto de aquí pregunto por otro detalle. Y aquí repetimos algo similar, ¿no? La diferencia, aquí le pongo el nombre de marca. Aquí yo no tengo que formatearlo porque es un string.
pero aquí faltó while reader.nodeType sea diferente de element reader.read. Sería después de este. Y aquí tendría que preguntar por ahí está. Ya. Y aquí pregunto por esta otra etiqueta. Ok, vamos a ver si compila. Compiló. Vamos a ejecutarlo y vamos a poner un breakpoint aquí. Vamos a hacer esto aquí así. Ah. Ya. Ok. F10, F10, F10. No. Vamos a poner aquí un F9, un F5. Está en blanco. Blanco. Y terminó. Va de nuevo. F5. F10, F10, F10. Ya. Vamos al siguiente nodo. Ok, voy a tenerlo. Algo está mal.
no se está leyendo bien el archivo. Ya, aquí hay un pequeño error. Este if debió estar ahí. Ahí. Ok. Ahora sí. F5. F10. F10. Ahora F5. 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 Producto. Ahí ya lo encuentra producto. Entonces aquí ya vemos que escribe el ID 1, el nombre es jabón, pregunta si es de tipo elemento, sí, lee el nombre en blanco. Para el siguiente ya es precio, viene, es diferente de este de aquí, lee, es texto y el precio es 500. Que es otro detalle. Nombre de marca, texto. Aquí hay un error. Aquí no debe haber sido coma, sino concatenado. Aquí similar. Va de nuevo y vamos a poner el breakpoint ya cuando entre aquí. F5. El F5, vamos a ponerle el breakpoint aquí, ya entró acá. Nombre marca ahora sí ABC. Ahora ya entró por manufacturador. A, B, C, X, Y, Z. Ahora va. Y ahí terminó. Terminó la ejecución de la lectura del archivo XML. Entonces aquí se vio todo el contenido. No, este fue el de ejemplo que puse. Vamos a abrir este de aquí. Sí, entonces aquí se presentó el atributo ID01, el nombre, el precio. Bueno, aquí hay algo mal en el formato. Se le está poniendo 500 en vez de 5. Vamos a ver acá, programa, detener, value, aquí. Shift F9. Y reader value que tiene.
ver si le ponemos precio 5, vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo. Ya lo puso bien, ¿no? Ahí está todo. Entonces había puesto mal aquí para los decimales. Bien. Entonces, eso con respecto a los archivos XML. Ahora vamos a ver lo que es multithread. Bien, ahora vamos a ver lo que es multithread. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Ejemplo multithread. Bien. Toda aplicación al menos corre un thread. Un thread no es nada más que un proceso. Un thread es un proceso moviéndose a través del tiempo. El proceso realiza una serie de pasos secuenciales. Cada paso ejecuta una línea de código. Por lo que los pasos son secuenciales, cada paso toma un tiempo determinado. El tiempo que le toma en completar una serie de pasos es la suma del tiempo que le toma realizar cada paso de programación. Para poder utilizar lo que es multithread, se utiliza el siguiente nombre de espacio: using system.threading. Entonces, por ejemplo, creemos aquí private static void proceso 1 y que proceso 1 tenga un for, por ejemplo, de 10, console.writeLine proceso 1, coma, espera un segundo, datetime.now, y aquí invoco la clase thread que está dentro del nombre de espacio system.threading sleep. Aquí invoco el método sleep de la clase thread y le digo que espere 1000 milisegundos, lo que es un segundo. Entonces, al invocar este proceso va a estar en un for de 10 esperando un segundo. Quiere decir que la ejecución de este proceso va a tomar 10 segundos. Aquí console.writeLine, presione enter para iniciar. Console.readLine. Fin. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos acá, presiono enter. ¿Sí? Aquí vemos cómo se está ejecutando. Y aquí terminó, ¿no? Entonces, cada vez que imprimió esta línea se demoró un segundo. Ya. Entonces, aquí está la ejecución de un simple proceso.
¿Y qué es lo que es multithreading? Es la capacidad de ejecutar más de un proceso a la vez. Digamos que tenemos un segundo proceso. Proceso 2. Y digamos que asimismo se demora 10 segundos en terminar su ejecución. Yo puedo definir aquí una variable de tipo thread. Digo que es igual a new thread proceso 1. Le paso como parámetro el nombre del método que quiero ejecutar, en este caso proceso 1. Vamos a comentar esto de aquí. Y aquí le puedo decir que inicie la ejecución del proceso, start. Entonces, al momento que se pone start, él va a continuar con la siguiente línea y se va a ejecutar en otro hilo aparte del que está aquí. Aquí main se está ejecutando en un thread y al momento que yo ejecuto proceso 1 de esta forma, se va a abrir otro hilo aparte. Entonces aquí a lo que ejecute vamos a ver que dice fin inmediatamente, pero va a seguir imprimiendo aquí lo que es la ejecución del proceso 1. Vamos a ver. Entonces vamos aquí, vamos a presionar enter. Si ven, inmediatamente se imprimió la palabra fin, pero el proceso 1 se está ejecutando y aún no termina, ¿no? Entonces aquí presiono enter, termina la ejecución ahora sí, y asimismo yo puedo ejecutar al proceso 2 al mismo tiempo. Entonces lo ejecuto y si ven, aquí dice proceso 1, proceso 2. Entonces se ejecutan en el mismo segundo, ya que haya dijo fin, ¿no? Aquí ya parece que terminó. O sea, al mismo tiempo se comenzaron a ejecutar tanto el proceso 1 como el proceso 2. Ahí terminó. Si yo quiero esperar a que termine el proceso 1 para luego mostrar aquí la palabra fin, llamo al método join tanto del thread 1 como del thread 2. Entonces con el método join se espera que termine la ejecución del thread. En este caso voy a esperar aquí que termine tanto el thread 1 como el thread 2. Lo ejecuto, presiono enter y no se presentó la palabra fin porque está aquí esperando a que termine el thread 1 y también el thread 2. Entonces terminaron los dos threads y ahora sí se presentó la palabra fin. Ok, vamos aquí a ver cuánto se demora. Vamos a hacer algo. Si esto fuera ejecutado secuencialmente, vamos a ver cuánto se demoraría. Vamos a definir aquí una variable de tipo timespan, otra variable de tipo datetime y al final de la ejecución es igual a datetime.now.subtract ini. Entonces, y al final write line
segundos es igual a ts.total seconds to string, para saber el número de segundos total que se demoró en ejecutarse. Entonces lo ejecuto, presiono enter. Al ejecutarlo secuencialmente, un proceso después del otro se demora 20 segundos. Si yo esto lo ejecuto por medio de los threads, se va a demorar la mitad, ¿no? 10 segundos, porque corren al mismo tiempo los dos threads. Ahora bien, ¿qué pasa si dentro de los dos procesos o n procesos que se estén corriendo al mismo tiempo hay un recurso compartido? Por ejemplo, pongamos aquí un private static string cadena, y cadena la utilizo dentro del proceso 1. Voy a poner aquí thread 1, y aquí digamos que aquí se realiza un proceso proceso pesado que se demora un segundo, y luego aquí yo voy a presentar el contenido de cadena, algo similar en el proceso 2, pero aquí le pongo thread 2, ponerle un espacio, cadena. Lo compilo y ahora vamos a ver cuál es el resultado. Presiono enter y si vemos aquí dice thread 2 proceso 1, thread 1 proceso 2, es decir, comienza a variar el contenido de la variable cadena dependiendo del proceso en el cual se está ejecutando. Como es al mismo tiempo y los dos procesos que se están ejecutando, tanto el 1 como el 2, va variando el contenido de la cadena de la variable. Entonces ahí pueden producirse resultados no deseados cuando se está compartiendo algún recurso, en este tipo una variable tipo string, entre dos procesos que corran al mismo tiempo. Para lograr evitar eso hay dos técnicas que se utilizan. La primera técnica es una que se llama lock. Presioné dos veces tab y es para bloquear el thread y que nadie más dentro de la ejecución del programa acceda a lo que él está en ese momento utilizando. En este caso me da error en la palabra reservada this porque estoy dentro de un proceso que es de tipo estático. Entonces, para evitar eso, yo me creo aquí una variable de tipo object, private static object obj lock. Creo una instancia igual de tipo object de esa variable y en vez de this utilizo obj lock. Ya lo mismo hago acá,
para el siguiente proceso. Va. Entonces al momento que lo ejecute, entonces ahí ya concuerda thread 2, proceso 2, thread 1, proceso 1, thread 2, proceso 2. Pero aquí, al momento de estar esperando a que se libere la ejecución de un thread por el otro, entonces la ejecución, el tiempo de ejecución total va a ser similar a que si yo hubiese ejecutado un proceso después del otro, ¿no? Otra alternativa para esto de aquí es utilizando lo que son eventos. Un evento, vamos acá, private static auto raise event, le pongo aquí block thread 1 es igual a new. Aquí le voy a poner false, voy a crear otro, aquí le voy a poner true, y aquí el constructor de la clase, cuando le pongo true, setea que el estado inicial va a ser firmado. False significa que el estado inicial es no firmado del evento que estoy definiendo aquí. Le pongo un segundo nombre y ya dentro del proceso, por ejemplo, proceso 1, ya no voy a utilizar lock, sino es que le digo aquí block thread 1 punto wait 1 de coma, y acá le digo punto set, pero no del 1 sino del 2. El proceso 2 asimismo pongo block thread 2 wait 1 y acá es punto set pero del 1. Entonces aquí bloquea el thread 1, cosa que aquí, si lo quiere utilizar, va a esperar a que se libere. Vamos a ejecutarlo. Sin igual, thread 2, proceso 2, thread 1, proceso 1, thread 2, proceso 2, thread 1, proceso 1, thread 1, proceso 1, respeta el contenido de la variable, ¿no? Entonces la diferencia entre el uno y el otro es que con este es una forma más dinámica, con los eventos es una forma más dinámica de interactuar entre el contenido que se quiere bloquear y liberar de un recurso compartido dentro de un thread. Ya. Ok. Algo adicional es que uno también puede ejecutar un proceso dentro de un thread que tenga algún parámetro. Por ejemplo, vamos a crear aquí el proceso 3. Tenerlo, stop, private static void proceso 3 string valor, y aquí console.writeLine valor es igual a valor. Entonces, si yo quiero ejecutar esto como un thread aparte, por ejemplo aquí voy a thread
th3 es igual a new thread, abro paréntesis, y aquí creo una instancia new de parametrizer thread, un thread parametrizado. Entonces aquí pongo el proceso que quiero ejecutar, cierro paréntesis, ya. En este caso me está dando errores porque los parámetros que tiene que tener el proceso que se va a ejecutar tienen que ser de tipo object. Entonces ahí ya no hay error. Al momento que yo lo quiero ejecutar, aquí del método start hay una sobrecarga en la cual se puede pasar el parámetro. En este caso le voy a pasar: hola, esto es una prueba, ese parámetro. Entonces lo ejecuto y se ejecutó, ¿no? Este es el tercer proceso, valor hola, esto es una prueba. Entonces de esa forma se pasó un parámetro a la ejecución de un thread. Bien, eso sería lo que es multithread. Algo que faltó aquí fue los archivos .config. Vamos a detener esto de aquí. Por ejemplo, vamos acá a la solución y vamos a agregar add new item, data, no code, C# element, about user control, application configuration file, aquí está add. Entonces aquí yo puedo en la etiqueta app settings agregar agregar propiedades que quiera utilizar dentro de mi programa. Por ejemplo, aquí le pongo que la clave es 1, valor 1. Puedo agregar varias claves: 2, 3, 4, 2, 3 y 4. Guardo esto y para poder acceder a ese al archivo .config, creo aquí una instancia configure de la clase configure, pero primero tengo que agregar la referencia a esa librería. Entonces ese es system.configure. System.configuration. Le agrego y acá using system.configuration. Entonces configure configuration, mejor dicho, no. Configuration. Entonces aquí config es igual a configuration manager .open exe configuration.
configuración no one. Entonces ahí ya queda abierto el archivo de configuración. String dato es igual a config.app settings. Entonces aquí accedo por la clave que estaba aquí, por cualquiera de estos, y obtengo el valor. Vamos a poner un breakpoint. F5, F10, y dato ahorita no tiene nada, tiene null, F10, y ahí tiene valor 1, ¿no? Ok, eso sería con respecto a los archivos .config. Ya vimos multithread. Y ahorita vamos a ver lo que es assembly loading and reflection. Ok, vamos a detener esto, vamos a abrir un nuevo proyecto que sea ASM load reflect. Ok, tenemos un ensamblado. Ya hemos visto que lo podemos agregar a un proyecto a través de las referencias, pero ¿qué pasa cuando queremos utilizar un ensamblado que no lo tengamos aquí agregado dentro de las referencias? Entonces, para eso primero tenemos que utilizar el nombre de espacio using system.reflection. Entonces aquí hay una clase llamada assembly, en la cual yo puedo cargar una librería desde un archivo. Entonces, por ejemplo, vamos a debug. Vamos con esta librería de aquí. Vamos a minimizar esto, a ponerle la arroba, y aquí se llamaba prueba librería.dll. Vamos al final y aquí primero defino una clase de tipo type. Tipo es igual a asm.getType. Entonces aquí obtengo, aquí no recuerdo cuál era el tipo, la clase de esta librería. Vamos a abrir otro Visual Studio 2008. Y a ver, creo que es este de aquí. Ya, entonces, no, este es, vamos a ver, prueba librería que me genera, debug, prueba librería.dll. Ya, entonces el tipo es el namespace donde se encuentra la clase más la clase.
Luego creo una variable tipo method info, tipo punto get method. Entonces aquí voy a ejecutar este método. Ok, entonces para ejecutarlo defino una variable de tipo object y con la clase activator creo una instancia de tipo del área de tipo que es este de aquí, ¿no? Resultado es igual a mt.invoke obj, null. Entonces aquí mt, que es la variable de tipo method info, le estoy diciendo que lo invoque con la instancia de obj, que es este objeto que está aquí, a lo que se creó la instancia acá con activator, y le estoy diciendo que no tiene ni un parámetro. Cierro paréntesis y el resultado console.writeLine resultado es igual a resultado console.readLine y aquí punto to string. Vamos a ver si compila. Compilo, le voy a poner un breakpoint. Vamos a minimizar esto de aquí. F10, ya tipo, ya obtuve el tipo de que estaba dentro de ese ensamblado del assembly que está aquí, prueba librería.dll. Luego obtuve el método 1, ya tengo aquí la definición del método 1. Luego voy a crear una instancia de este de aquí en la variable obj, ya tengo la instancia y ahora voy a invocar el método 1. Lo invoco y el resultado es hola desde clase prueba método 1. Y aquí está la salida, ¿no? Entonces de esa forma puedo invocar una librería que no está referenciada dentro del proyecto. Ok, entonces eso sería con assembly y loading, o sea, la carga de un assembly, y reflection. Reflection es la manera en que se va accediendo a cada uno de los elementos que tiene un ensamblado. En este caso se accedió al tipo, al método y a la ejecución e invocación del método como tal del tipo. El último punto para terminar el capítulo 4.2 son los atributos. Atributos pueden haber a nivel de clases, a nivel de métodos o a nivel de propiedades de la clase, de una clase. Por ejemplo, yo a esta clase, al momento de que yo abro, al momento de que yo abro, al momento de que yo abro un corchete, yo puedo definir un atributo. Entonces,
que son de este tipo de aquí, ¿no? Tienen que heredar de la clase attribute para poderla definir como atributo de la clase o de un método o de una variable. Esos atributos sirven para que al momento de que se cargue una clase o se va a ejecutar un método, se le puede indicar cierto comportamiento que quiere que se tenga esa clase o ese método o esa propiedad. Asimismo, como puedo definir atributos ya preexistentes en el .NET Framework, yo puedo crear atributos customizados. Por decir, voy a definir aquí una clase, public class autor, los puntos system.atributo. Aquí le estoy diciendo que la clase autor herede de system attribute. Entonces aquí le pongo private string nombre public doble versión public autor string nombre. Esto aquí estoy creando el constructor de la clase autor. This.nombre es igual a nombre. Versión es igual a 1.0. Entonces ya con eso ya tengo mi clase tipo atributo y yo la podría utilizar dentro de otra clase. Por ejemplo, de esta clase que está aquí, podría abrir corchetes, podría poner autor y en el constructor le pongo el nombre. Versión es igual a 1.1. Cierro paréntesis, cierro corchetes. Entonces esta información de aquí yo la podría obtener vía reflection, ¿sí? Para poder darle un comportamiento especial a la clase que estoy utilizando, dependiendo del contenido que tenga el atributo. Básicamente para eso se utilizan los atributos. Bueno, esto sería el fin del capítulo 4.